gracias a Dios, al fin, algo desocupado en esta ciudad. Sí, soy Carlos Marx. No, no estoy muerto. Bueno, sí estoy muerto, pero no estoy muerto. Este es un ejemplo un poco burdo de la dialéctica. Seguramente se estarán preguntando, ¿pero cómo llegó hasta aquí? Fácil. Primero caminé un poco y después en transporte público, en camión. Aunque, pues yo no quería volver precisamente aquí. Yo quería volver a El Soho, en Londres, en donde viví. Pero ya saben cómo es la burocracia. Y terminé aquí, en el Soho de New York, Nueva York. Siempre quise conocer Nueva York. Salud. He estado leyendo sus periódicos. Aquí anuncian que mis ideas han muerto. Eso ya no es novedad. Estos payasos llevan más de 100 años diciendo lo mismo. ¿No les parece sospechosa tanta insistencia en declararme muerto una y otra vez? Pues me hartaron y pedí volver, aunque sea por poco tiempo. Quiero aclarar algunas cosas. Quiero limpiar mi nombre. Bueno, pero hay reglas. Pues así funciona la burocracia, ¿no? Y pues allá arriba, se te permite leer. Incluso puedes mirar, pero no puedes viajar. Claro, por supuesto que protesté y encontré algún apoyo. Allá arriba, allá estamos todos. Sócrates les dijo: la vida sin viajar no vale la pena vivirla. Gandhi se puso en huelga de hambre. Y la madre Jones amenazó con montar un piquete. ¡Que vaya! Pero los otros callaron. ¿Qué tienen que perder, por el amor de Dios, a estas alturas? ¿Qué tienen que perder? Sí, está bien, lo reconozco. Tengo fama de agitador. Pero ¿saben algo? Incluso allá arriba la protesta funciona. Al final me dejaron ir. Me dijeron: está bien,
te vamos a dar 2 horas para que te desahogues. Pero recuerda, nada de discursos, nada de alborotos. Ellos creen en la libertad de expresión, pero bajo ciertas reglas. Son liberales, pues. Así que ya saben, Marx ha vuelto, Marx ha regresado. Por poco tiempo, pero ha regresado. Vamos, vamos, manden mensajes en sus teléfonos, esos, tómenme vídeos o videos, no sé cómo les llaman. Vamos, súbanlos a esa cosa llamada internet. Marx ha vuelto, Marx ha regresado. Por poco tiempo, pero he regresado. Quiero hacer una aclaración muy importante. Yo no soy marxista. Cuando le dije esto a Piper casi me da un infarto. Luego les voy a decir quién es Piper. Vamos a hablar de él más adelante. No soy marxista. En 1850 y tantos vivíamos en Londres, Jenny, mis hijas y yo. Habíamos sido exiliados del continente. Sí, había sido expulsado de Raineland, mi lugar de nacimiento, por haber hecho cosas peligrosas. Yo era el editor de un periódico, la Gaceta Renana, que no era precisamente un periódico revolucionario, aunque supongo que el acto más revolucionario que pueda hacer algún periódico es decir la verdad. En Raineland, la policía estaba deteniendo a los pobres porque recogían leña en los bosques de los ricos. Entonces, yo escribí un artículo protestando por eso. Ellos amenazaron con censurar el periódico y nos volvimos radicales. En el último número de la Gaceta Renana publicamos un enorme título con letras rojas: Revuelta. Esto hartó a las autoridades y me expulsaron de Raineland y nos fuimos a París. ¿A dónde? ¿A dónde si no a París van los exiliados de todo el mundo? ¿Dónde te puedes pasar toda la noche en un café diciendo mentiras de lo revolucionario que fuiste en tu país? París fue nuestro paraíso. Jenny consiguió un pequeño apartamentito en el barrio latino. Fueron meses maravillosos. Pero el rumor de la policía alemana se extendió a la policía francesa. El rumor de nuestra presencia, caramba, la policía desarrolla una conciencia internacionalista más rápido que los trabajadores. Y nos echaron de París. Entonces nos fuimos a Bélgica. Y de ahí también fuimos exiliados. Entonces nos fuimos a Londres. Londres, a donde van los refugiados políticos de todo el mundo. En nuestra casa en Londres entraban y salían refugiados políticos de todo el continente. Piper era uno de ellos. Les dije que les iba a hablar de Piper. Piper era como una enorme mosca que zumbaba alrededor mío. Era un lambiscón.
se ponía a 20 centímetros de distancia de mí para asegurarse de que no lo evitara. Un día, me citaba mis propios textos y una vez por quedar bien conmigo, tuvo la osadía de decir que él iba a traducir el Capital al inglés. No. Este hombre no decía una frase en inglés sin destrozarla. El inglés es un idioma elegante. Es el idioma de Shakespeare. Jenny, mi mujer, se sentía un poco mal por él. Y bueno, pues, lo invitaba a nuestras cenas familiares. Una noche, Piper vino y anunció la formación de la Sociedad Marxista de Londres. ¿Una sociedad marxista? ¿Qué es eso? Somos un grupo de compañeros que nos reunimos cada semana para analizar alguno de tus escritos. Los leemos en voz alta y los analizamos frase por frase, porque nosotros somos marxistas. Creemos enteramente y de todo corazón en lo que has escrito. Enteramente y de todo corazón. Sí, Herr Dr. Marx, y sería un honor para nosotros que tú dirigieras el próximo encuentro de la Sociedad Marxista de Londres. No puedo. ¿Pero por qué, Herr Dr. Marx? Pues, porque no soy marxista. No es verdad, Herr Dr. Marx. Por favor, doctor. ¿Sabe? No me preocupaba su mal inglés, no. El mío tampoco era bueno. Era su forma de pensar. Me avergonzaba. Piper era como un enorme espejo que giraba alrededor de mis palabras, reflejándolas distorsionadas para todo el mundo y defendiendo estas distorsiones como un fanático y denunciando a todo aquel que no las interpretaba como él lo hacía. Una vez le pregunté a Jenny, a mi esposa, ¿sabes qué es lo que más me preocupa? ¿Que la revolución obrera no llegue nunca? No, que cuando llegue la revolución sea encabezada por tipos como Piper, que son unos lameculos cuando no tienen el poder y son arrogantes y prepotentes cuando lo tienen, dogmáticos. Ellos van a hablar a nombre del proletariado, van a interpretar mis ideas para el mundo y van a formar una nueva jerarquía, un nuevo clero con listas negras, inquisiciones, pelotones de fusilamiento. Van a retardar por cientos de años la llegada del comunismo, de la libertad. Van a dividir al mundo entre imperios comunistas y capitalistas. Van a echar a perder nuestro hermoso sueño. Y se va a necesitar no una, ni dos, no sé cuántas revoluciones para limpiar toda esa basura. Eso es lo que más me preocupa. Por supuesto que yo no iba a permitir que Piper tradujera al inglés El Capital. Esta obra representaba más de 15 años de trabajo en las terribles condiciones del Soho. Imaginen ustedes caminar todos los días largas caminadas y pasar por donde estaban los indigentes durmiendo entre sus desechos hasta llegar al Museo Británico y su magnífica biblioteca y trabajar hasta el anochecer, leer.
Leer. Leer. Leer. Leer. ¿Hay algo más aburrido que leer economía política? Sí, escribir sobre economía política. Después de una jornada agotadora, regresar a casa por entre las calles oscuras, oírlos a los vendedores gritar el precio de sus antigüedades, ver a los veteranos de guerra, algunos ciegos, otros sin piernas, pidiendo un penique, una limosna en el aire tóxico de Londres. Muchos de mis críticos, para minimizar lo que escribí en El Capital, dijeron, como siempre dicen de los escritores radicales, oh, es que el señor Marx debe de haber tenido un terrible problema personal. ¿Quieren escucharlo? Sí. Ese paseo diario a casa a través del Soho alimentó mi ira que fue a parar a El Capital. Veo en sus ojos lo que están pensando. Uy, sí, don Marx, pero eso fue hace muchos años. Uy, hace más de siglo y medio. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que las cosas han cambiado? ¿Son diferentes actualmente? Esta mañana, caminando por su ciudad, llena de basura, por cierto, vi olores pestilentes, vi gente durmiendo en las calles, vi indigentes. Padrón, me da para comprar un poco de agua. Una moneda, por favor. Una moneda. De verdad, ¿ustedes creen que han progresado? Porque tienen coches, teléfonos inteligentes, aviones, no sé cuántos inventos más. ¿Y eso de qué decirle a la gente que vive y que duerme en las calles? Un informe oficial de los Estados Unidos. Escuchen. El año pasado, el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos fue de 17 billones de dólares. 17 billones de dólares. ¡Qué impresionante! Y díganme, ¿quién se está aprovechando de este dinero? ¿Quién se está quedando con él? Solo 8 personas concentran en el mundo el equivalente de la mitad de la riqueza de la población mundial. ¿Son estas personas más valiosas, más nobles, más trabajadoras para la sociedad que una pobre mujer que cría a sus 3 hijos en un vecindario pobre y no tiene para darles un litro de leche o de comer? Mire nada más. Sí, claro, no lo dije yo hace 150 años que el capitalismo haría crecer enormemente la riqueza de la sociedad, pero que esa riqueza se iba a concentrar en unas cuantas manos. Pero ahora resulta que para que haya unos poquitos de multimillonarios, tiene que haber millones y millones de pobres que no se dan cuenta. Ustedes son seres humanos reducidos a mercancía y su vida es controlada por la supermercancía, el dinero. Ya los del comité no les di
gusta que les diga esto. En nuestro apartamento en el Soho, en Londres, Jenny cocinaba sopa caliente, hacía también, cocía papas, y comíamos pan de nuestro amigo el panadero, el que vivía allá al otro lado de la calle. Comíamos y platicábamos sobre los sucesos de la ciudad. La última guerra, cosas inverosímiles realmente, digo, intrascendentes, vamos. La última guerra, la lucha por la liberación de Irlanda, la estupidez de los dirigentes políticos de los países poderosos, la oposición corrupta y vendida, la prensa cobarde. Ah, bueno, pero esto ya no pasa ahora con ustedes actualmente, ¿verdad? Terminábamos de cenar y Jenny levantaba la mesa y yo me ponía a trabajar hasta las 3 o 4 de la mañana. Me ponía a escribir. Jenny siempre estaba a mi lado porque mi caligrafía era imposible. ¿Pueden ustedes imaginarse qué acto más heroico el de Jenny? Jenny siempre estuvo a mi lado. De vez en cuando estallaba una pequeña crisis. No una crisis mundial, no. Una crisis familiar, que suelen ser peor a veces que los mundiales. Y podía surgir por el más simple motivo. La pérdida de un libro, por ejemplo. ¡Jenny! ¿Dónde me dejaste mi Ricardo? ¡Jenny! ¿Dónde está mi Ricardo? ¡Jenny! Ay. ¿Te refieres a principios de economía política y tributación? Pues como yo pensé que ya lo habías terminado de leer, lo empeñé. Empeñaste mi Ricardo, Jenny. Jenny, empeñaste mi Ricardo. Jenny, para, cálmate. ¿No empeñamos el anillo que me mandó mi madre la semana pasada? Sí. Y terminaba la crisis. Lo empeñábamos todo lo empeñábamos. Cuando se publicó el Capital, lo celebramos. Pero Engels tuvo que darnos un poco de dinero para ir a recuperar a la casa de empeño nuestros platos para la cena. Engels era un santo. No hay mejor palabra para describirlo. Cuando cortaban el agua, el gas, la casa estaba oscura y los ánimos por los suelos. Engels pagaba los recibos. Su padre era dueño de 2 fábricas en Manchester. El capitalismo lo salva. Aunque no siempre entendía nuestras necesidades. A veces no teníamos ni para las compras diarias y Engels nos mandaba cajas de vino. Una noche buena no teníamos para comprar un árbol de Navidad. Entonces Engels llegó con 6 botellas de champán. Nos tomamos el champán e imaginamos un enorme árbol de Navidad. Nos tomamos de la mano, nos pusimos alrededor de él y cantamos canciones navideñas. Sí, ya sé lo que están pensando. ¡Uy, sí, Marx, el ateo! Quería un arbolito de Navidad.
Sí, es verdad. Yo describí la religión como el opio del pueblo. Pero nunca nadie hace la cita textual completa. Me sacan de contexto. Escuchen la cita textual completa. La religión es el alivio de las criaturas oprimidas. Es el corazón de una sociedad cruel. Es el alma de las condiciones desalmadas. Es el opio del pueblo. Por supuesto que el opio no es la solución, ¿no? Pero puede llegar a ser necesario para aliviar el dolor. Dolor. No dejo de pensar como Jenny empacó todas nuestras cosas y se llevó a nuestras niñas, a Jenny Chen y a Laura, a Londres. Ahí dio a luz en nuestro miserable y frío apartamento en Dean Street. Ella cuidó a nuestros bebés. Intentó mantenerlos calientes. Y los vio morir uno tras otro. Guido aún no empezaba a caminar. Francesca apenas había cumplido 1 año. Tuve que pedir prestadas 3 libras para comprar su ataúd. Moas vivió hasta los 8. Pero las cosas no iban bien con él desde el principio. Él tenía una cabeza grande y hermosa. Pero el resto del cuerpo jamás creció. La noche que murió, dormimos todos en el piso alrededor de su cuerpo. Cuando mi hija menor, Eleanor, nació, estábamos muy asustados. Imaginen. Pero esa niña nació fuerte y sobrevivió a todo. Yo le decía a su madre, Jenny, Eleanor es una niña extraña. ¿Y qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Que los hijos de Max fueran normales? Era la más pequeña, pero era la más brillante y la más inteligente. Imagínense ustedes una revolucionaria a los 8 años. Ella le mandó una carta. Bueno, ya había cumplido los 9. Sí, Tusi ya tenía 9 años. Tusi, es que también la llamábamos Tusi. Le mandó una carta al presidente Lincoln, aconsejándole cómo ganarle la guerra a los confederados. Cuando cumplió 15, se puso furiosa con la ley del Día del Respeto al Señor. En aquellos tiempos estaban prohibidas todas las actividades los domingos. Entonces, Tusi organizó las tardes populares de domingo y llevó al local de San Martín a músicos que tocaban Händel, Mozart, Beethoven. Aleluya, 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 aleluya. El local se llenaba con más de 2,000 gente. Era ilegal, pero nunca nadie fue arrestado. Así que ya saben
en la lección. Si quieren violar la ley, háganlo por 2000 pesos. Oh, y no se olviden de llevar a gente, a Mozart, y a Beethoven. Ella discutía conmigo mis escritos. Por ejemplo, mi ensayo sobre la cuestión judía, que era difícil de entender. Yo no. Bueno, pues ella lo leyó e inmediatamente me cuestionó. Moreno, me decía Moreno por mi color. Moreno, ¿por qué pones nada más a los judíos como los representantes del capitalismo? No son los únicos envenenados con la codicia y el comercio. No los estoy reduciendo a los judíos, solo los puse como un vivo ejemplo. No. Soy judía. Y a partir de ese momento, llegó la estrella judía. La niña tenía mucho carácter. Cuando ella se enteró que mi padre se convirtió al cristianismo, mi padre era judío. Entonces, a mí me bautizaron a los 8 años. Eso intrigaba mucho a mí. Moreno, ¿por qué? Moreno, a ver, ¿verdad que cuando aquí, antes de bautizarte, te bautizaba? Nada, me daba vergüenza. Nada. Así, estoy encantado que yo le dije a Dante. También le dolían las injusticias, como la de aquella noche, aquella terrible noche, cuando el gobierno inglés colgó a 3 jóvenes irlandeses, sí, ahí en medio del Soho, con una multitud que gritaba rabiosa. Sí, lloró. El gobierno inglés colgó a 3 jóvenes irlandeses por querer independizarse de Inglaterra. Entiendo que ustedes ya ahora no cuelgan a nadie, ¿verdad? Ya ahora les inyectan veneno o les ponen electricidad hasta que mueren. O más práctico, los desaparecen sin dejar ningún rastro. Supongo que eso es mucho más civilizado. Tú sí. Tenía 15 años y se encaprichaba con el primer hombre que apuesto o atractivo que llegara a nuestra casa. Ella, por el resto de su vida, fue pero muy inteligente en la política, pero tan estúpida en el amor. Estaba loca de amor por el héroe de la Comuna de París, ¿cómo se llama? Lizagaray. Bueno, por lo menos escogió un francés. Porque su otra hermana, Jenny Chen, estaba enamorada de un hombre inglés. Ustedes saben cómo son los hombres ingleses, ¿no? Pues como la comida inglesa. No tengo más que decir. Sí. Está mi otra hija, Laura, y su gran amor, Paula Fargue. No, sus exhibiciones de amor, de pasión, eran tan absurdas. Ella agarraba las nalgas en medio de todo el mundo como si fuera lo más normal de la vida. Y Jenny, mi mujer, lo defendía. Recuerda que él llegó a Francia, es su pasado criollo, Dr. Marx. Él llegó a Francia desde Cuba. ¿Sí? ¿Y qué que haya llegado desde Cuba? ¿A poco los cubanos se andan agarrando el culo allí unos entre otros?
Jenny. Jenny siempre intentaba calmarme. De hecho, ella era la única que me calmaba. Pero contra lo que nunca pudo fue contra mis hemorroides. ¿Alguno de ustedes tiene granos enterrados? Es la enfermedad más odiosa del mundo. Me atormentaron toda la vida. Esto dio lugar para que unos pseudo-intelectuales intentaran analizarme a partir de mis hemorroides. Es que señor Marx se enojaba con el capitalismo por sus hemorragias. ¡Imbéciles! ¡Imbéciles! ¿Y cómo explican al resto de los revolucionarios en el mundo que no tienen granos enterrados en el culo? Pero siempre dicen lo mismo. Atacan a los revolucionarios, que a este lo mataron cuando tenía 15 años. ¿Ustedes creen que las cosas son diferentes ahora? Dicen que el capitalismo se ha vuelto más humano que desde mis tiempos. ¿Eso creen? No hace muchos años leí en sus periódicos que el dueño de una empacadora de pollos en Alabama encerraba a sus trabajadoras con llave para obtener más ganancias. Un día hubo un incendio y 25 mujeres atrapadas murieron quemadas. Pero eso ya no pasa en la actualidad, ¿verdad? Sí, está bien. A los de arriba no les gusta que les digan la verdad. No podía dormir hasta que encontré la cura milagrosa. Agua. Algo tan sencillo como paños empapados con agua caliente. ¡Oh, Jenny! ¡Jenny! Y Jenny se levantaba a medianoche y me ponía calmantes paños calientes. Cuando no estaba Jenny, Lenche me curaba. Ya les hablé de Lenche. No teníamos, estábamos en la miseria, no teníamos nada. Y mi suegra nos mandó a Lenche para que nos ayudara con los niños. Todas nuestras cosas estaban empeñadas, pero teníamos que ir. Eso pasa cuando te casas con la aristocracia. Tus suegros no te envían dinero que necesitas desesperadamente. No. Te mandan cubiertos finos, sábanas y una sirvienta. Después de todo no estuvo tan mal. Leche muchas veces llevó los cubiertos y las sábanas a las casas de empeño para obtener un poco de dinero. Quiero aclarar algo muy importante. No la veíamos ni la tratábamos como una sirvienta, no. Las niñas la adoraban. Jenny le tenía mucho cariño. Y cuando Jenny enfermó, Lenche siempre estuvo con ella, atendiendo todas sus necesidades. Pero la
presencia de leche creó una tensión muy grande entre Jenny y yo. Recuerdo en particular una escena. Esta mañana vi cómo mirabas a Leche. A Leche. La miraba. No sé qué quiere decir. Quiero decir que mirabas a Leche como los hombres miran a las mujeres. Fue una de esas conversaciones que nunca terminaron bien. Pero eso pasó. Bueno, todo esto pasaba en nuestro departamento en Dean Street, mientras afuera estaba Londres. ¿Pueden ustedes imaginarse las calles de Londres en 1858? Prostitutas, músicos ambulantes, vendedores. Imaginen a una niña que mendiga mientras canta una canción tradicional inglesa. Lo que oía y veía todas las noches de regreso a casa a través del Museo Británico. Mientras caminaba entre el lodo y el barro, pensaba, ¿por qué se pone tanto empeño en pavimentar los suburbios? No los suburbios, no, los vecindarios, las colonias de los ricos. Supongo que el ladrón del capital tenía que atravesar diariamente, caminar a través de la mierda para escribir sobre su condena al sistema capitalista. Jenny no entendía mis quejas de caminar sobre el barro, el lodo. Así me siento yo cuando leo el Capital. El Capital. Jenny era mi crítica más dura. Implacable, honesta, podría decir. ¿Hay algo más indignante que un crítico honesto? A ella le preocupaba que yo aburriera a los lectores desde un principio con mis conceptos y discusiones sobre la mercancía, sobre el valor de uso y el valor de cambio. No, eso es muy detallado. Es muy largo, es muy pesado. Imagínense, dijo la palabra pesado. Esto me hizo recordar a nuestro amigo del sindicato, a Peter Fox, lo que dijo cuando le entregué el libro. Me siento como alguien que le han regalado un elefante. Sí, tiene razón. Es un elefante. Bien, este no es el manifiesto comunista. Esto es un análisis serio, es un análisis. Pues que siga siendo un análisis, pero hazlo gritar como el manifiesto. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Un fantasma recorre Europa, el fantasma de la libertad. La riqueza de las sociedades donde impera el modo de producción capitalista se presenta en un cúmulo de mercancías y bla, y bla. Esto va a aburrir a los lectores, los va a dormir. Bueno, no es tan aburrido. Es un poco aburrido. No es un poco aburrido. Es muy aburrido. Doctor Marx,
Con estas palabras estamos llegando a la gente que queremos llegar. ¿Sabes? ¿Sabes por qué los censores permitieron la publicación del Capital? ¿Lo sabes? Pues porque no lo entendieron y asumen que nadie más lo entenderá. No. El Capital ha estado recibiendo críticas populares. Pero la mayoría son de Engels. Eres demasiado crítica con mi trabajo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué eres infeliz conmigo? Hombres. Como no puedes reconocer defectos en un trabajo, atribuyes mis comentarios a una cuestión personal. Sí, Moreno. Ahí están mis sentimientos personales. Pero eso es otra cosa. Es otra cosa. Sentimientos personales. Jenny estaba pasando por una época terrible. Y supongo que yo era el responsable y la verdad no sabía cómo mitigar su dolor. Ustedes tienen que entender esto. Jenny y yo nos enamoramos cuando yo tenía 17 años y ella 19. Ella lucía un aspecto maravilloso. Su familia era aristócrata. Yo le gusté a su familia. Bueno, claro, ustedes saben que los aristócratas se impresionan con los intelectuales. Y bueno, yo tenía largas discusiones con el padre de Jenny. Discutíamos sobre Demócrito, Heráclito. Entonces, empecé a darme cuenta que los filósofos hasta ese momento se habían dedicado a interpretar el mundo. La cuestión era transformarlo. Jenny padeció vihuela. Se recuperó. Pero la cara le quedó marcada. Jenny, aún eres hermosa. Creo que eso me ayudó mucho. A mí me hubiera gustado que ustedes conocieran también a Jenny. Lo que hizo por mí no tiene precio. Ella estaba de acuerdo con mis ideas, pero era impaciente en lo que ella nombraba como mis pretensiones de alta erudición. ¿Qué, doctor Marx? Enseña y explica tu teoría de la plusvalía de tal manera que puedan entenderla los trabajadores comunes. No pueden entenderla. ¿Por qué no conocen la teoría del valor? Y la fuerza del trabajo es una mercancía especial, sí. Su valor está determinado por los medios de subsistencia que se utilizan y que da valor a otras mercancías, pero esas mercancías nunca exceden o siempre exceden el valor del de la fuerza de trabajo. No, el doctor Marx, eso no va a entender nadie. No va a funcionar. Mira, lo único que tienes que decirles es lo siguiente. Tu patrón te paga un salario miserable para que trabajes y sobrevivas, pero él de tu trabajo saca mucho más de lo que a ti te paga, y él cada día se hace más rico y tú seguirás siendo pobre. De acuerdo. Vamos a suponer que solo cientos de personas en el mundo entienden mi teoría de la plusvalía, pero sigue siendo válida. Los trabajadores producen más y más bienes materiales y reciben menos y menos salario. Jenny quería simplificar
mis conceptos que por su naturaleza eran complejos. Me acusaba de ser un intelectual primero y un revolucionario después. Herr Dr. Marx, no escribas para tus amigos intelectuales, dirígete a los trabajadores. ¡Ay! Pero eres prepotente y arrogante. A ver, ¿por qué criticas con más vehemencia a los revolucionarios que a la burguesía, Me cuestionaba todo. No la busqué. Yo supongo que ella era con mucho mejor ser humano que yo. Ella me invitaba a dejar atrás mi pasado aristócrata. Me pedía que me involucrara en la lucha de los trabajadores londinenses. Ella me acompañó cuando me invitaron a dirigir el primer encuentro de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Esto fue en el invierno de 1864. El local se llenó con cientos de personas. Los trabajadores de todo el mundo tenemos que luchar contra las políticas externas, criminales, que utilizan los prejuicios nacionales en guerras que derrochan la sangre y la riqueza de los pueblos. Tenemos que unirnos más allá de las fronteras nacionales y reivindicar sencillas leyes de moral y de justicia en el ámbito internacional. Proletarios de todos los países, unidos. Arriba los pobres del mundo, arriba vamos a luchar por la justicia proletaria. Un nuevo mundo nace ya. Sí, ya sé que están pensando. Oiga, don Marx, pero es que la Internacional se compuso en 1888 y usted ya estaba bien muerto. Yo le escuché allá arriba y me gustó. A Jenny le encantaba esto. Ella era el soporte de nuestra familia. Ella podía aguantar los cortes de agua, de gas. Siempre fue también muy entusiasta en la lucha de la emancipación de la mujer. Decía que la vitalidad de la mujer se gasta de tanto remendar calcetines y de cocinar en casa. Tú y Engels son unos ignorantes, son emancipadores en teoría, pero desconocen los problemas de las mujeres. Hablan sobre la igualdad sexual, pero no la practican. No voy a hacer ningún comentario al respecto. ¿Cómo les puedo hacer entender que Jenny y yo estábamos muy enamorados? Aún en las terribles condiciones del sol, el amor estaba ahí. Yo sé que estaba ahí. Pero de pronto las cosas cambiaron. Y no sé por qué. Es que yo no soy
tan hermosa como cuando me cortejaste. No es cierto. Sí. Por eso me salienté. Porque es más bonita que yo. No es cierto. Te enojas porque sabes que te estoy diciendo la verdad. ¡No es cierto! Dice que el comunismo fracasó porque colapsó la Unión Soviética. Idiotas. ¿Qué saben estos de comunismo si creen que el comunismo es un sistema gobernado por un matón que asesinó a sus compañeros revolucionarios? ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué saben de estos periodistas y los políticos que dicen eso? ¿Qué saben de comunismo? ¿Acaso no tuvieron educación? ¿O no leyeron el manifiesto comunista que escribimos Engels y yo cuando éramos jóvenes? ¿Ustedes piensan que alguien que se dice socialista o comunista y se comporta como un gángster cree en el comunismo? ¿O aquel que dispara contra el que no está de acuerdo con él? ¿O ese monstruo que tomó todo el poder para sí mismo en Rusia, la Unión Soviética, e insistía en interpretar mis ideas para torturar, encarcelar y mandar al paredón a sus viejos camaradas? Se supone que el comunismo no repite las estupideces del capitalismo. Aquí en América, sus prisiones están llenas. ¿Y saben quiénes están en ellas? Pues los pobres. Sí. Muchos de ellos han cometido terribles violaciones y asesinatos. Pero la mayoría de ellos no tiene un abogado quien los defienda. Escuchen lo que escribimos Engels y yo sobre las cárceles. En lugar de castigar a los individuos por sus crímenes, debemos de acabar con las condiciones que engendran el crimen. Dar igualdad de oportunidades a los individuos para que desarrollen su vida en la sociedad. Estamos hablando de la dictadura del proletariado. No de la dictadura de un partido. No, ni de un comité central tampoco. Ni mucho menos de un individuo. Estamos hablando de la dictadura de obreros y campesinos, la dictadura temporal. O sea, las masas toman el poder del gobierno y del Estado por el bien común hasta que el Estado desaparece gradualmente porque se hace innecesario. Bakunin no estaba de acuerdo con esto. Decía que un Estado, aún siendo de obreros, si tenía ejército, policías, cárceles, en cualquier momento terminaría siendo una tiranía. ¿Saben ustedes algo de Bakunin, del anarquista? Le encantaba discutir conmigo. Ningún escritor puede imaginar un personaje como él. Estando en Bruselas, Engels y yo, trabajando sobre el manifiesto comunista, Bakunin escribió: Marx y Engels, especialmente ese Marx, son profundamente burgueses. Que nosotros éramos profundamente burgueses.
Pues sí, a un lado de Bakunin, sí. Porque él decidió vivir como un cerdo. Si tú tenías un techo donde vivir, si tenías un piano, vino para disfrutar o pan, eras un burgués. Le reconozco su valor. Lo detuvieron, se lo llevaron a Siberia, de donde escapó e intentó armar revoluciones en todas partes. Él quería una sociedad anarquista. Y el único anarquismo que logró establecer fue en su cabeza. Una vez intentó un levantamiento en Polonia y por poco se quita la vida por su propia arma. Las revoluciones de Bakunin fallaban en todos lados. Pero él era terco, era como esos hombres. Ante los fracasos con las mujeres, los estimulan para otra vez. Van de tercos y una y otra vez. Así era Bakunin. ¿Han visto una fotografía de Bakunin? Bakunin era un tipo gigantesco. Siempre llevaba una gorra. Era de barba bastante nutrida, mirada feroz. No tenía dientes, producto del escorbuto, resultado de la comida de la prisión. No vivía en este mundo, no. Vivía en uno imaginado por él. El dinero le era completamente indiferente. Si lo tenía, lo derrochaba. Si no lo tenía, lo pedía prestado sin intención de pagarlo. Casa no, el hogar no tenía hogar. El mundo era su hogar. Él llegaba a la casa de un camarada. ¡Buenas noches! ¡Ya llegué! ¿Dónde voy a dormir yo? ¡Que hay que comer aquí, pues! En una hora se adueñaba completamente de la casa. Una vez estábamos cenando en el Soho y Bakunin llegó, claro, sin avisar, siempre llegaba a la hora de la cena. ¡Camarada! ¡Buenas noches! ¡Oh, salchichas, carne! ¡Brandy! Se servía un vaso de brandy tras otro. Mikhail, mira, pruebe el vino. Tenemos mucho. El brandy es caro. ¿Vino? ¿Vino? Mikhail, que no sabe nada. El brandy, mira el brandy. Te ayuda a pensar. Y luego empezó con su típica actuación, a gritar, a matar. ¡Macaca! ¡Y usted que macaca! ¡Si usted que macaca! ¡Si usted que macaca! ¡Macaca! ¡Hablo que ya! ¡Usted que macaca! Yo estaba furioso. Pero fue Jenny la que le habló seriamente. ¡Macaca! ¡Mikhail! ¡Macaca! ¡Macaca! ¡Mikhail! ¡Macaca! ¡Mikhail! ¡Para allá! Estás acabando con el oxígeno, con todo el oxígeno de la habitación. ¿A qué llega? Oxígeno. Se fue. Esto ocurrió en el glorioso invierno de 1864, cuando la gloriosa Comuna de París tomó el poder en Francia, en París. ¿Conocen ese maravilloso episodio de la historia de la humanidad? Napoleón III, sí, el sobrino de Bonaparte, era un bufón, un actor riendo ante su público, mientras 16 millones de campesinos vivían en oscuras cabañas sin ventanas, viendo a morir a sus hijos de hambre. Pero
como Napoleón III había ganado las elecciones ampliamente, pensó que podía hacer lo que quisiera. Es un error pensar esto, y es muy común. Lo piensa la clase dominante, y peor aún, lo piensa el pueblo. Napoleón III quería toda la gloria para él, y cometió el terrible error de atacar al poderoso ejército de Bismarck, y fue derrotado rápidamente. Entonces, los alemanes marcharon a París, pero fueron recibidos con algo más devastador que las armas: el silencio. Encontraron todas las estatuas de París cubiertas con banderas negras. Había una resistencia inmensa, invisible y silenciosa. E hicieron lo más sensato: marcharon en formación y cruzaron el Arco del Triunfo. Se fueron. Y los del orden francés, los del viejo orden, los que asimismo se llamaban liberales, estaban temblando de miedo porque los alemanes habían dejado la ciudad Luz, que había sido tomada por los trabajadores, por las amas de casa, por los ciudadanos y los dependientes, por los intelectuales. Y no formaron ningún gobierno, no. Hicieron algo más glorioso, algo que temen los gobiernos de todas partes: una comuna, la energía colectiva del pueblo en la Comuna de París. Yo le decía a Bakunin: Mikhail, si quieres saber qué es la democracia, mira a la Comuna de París. No es la democracia de Inglaterra ni de los Estados Unidos, donde las elecciones son un circo, y cualquiera que sea el candidato ganador del viejo orden, el país siempre lo gobernará el rico. La Comuna declaró que el objetivo de la educación era enseñar al niño a amar y respetar al prójimo. He leído sus interminables discusiones sobre la educación. No tienen sentido. Enseñan todo lo necesario para triunfar en el capitalismo. ¿Pero acaso enseñan a los jóvenes a luchar por la justicia? La Comuna no podía ser permitida. El ejército francés marchó a la ciudad de París y empezó una carnicería brutal. No podían permitir que la Comuna viviera. Era demasiado peligrosa, era demasiado inspiradora para el resto de los pueblos del mundo, y la ahogaron en sangre. Mikhail, mira, Mikhail, no tienes tú el concepto de Estado proletario, Mikhail. No, mira, no podemos nosotros estar en desacuerdo con el tiempo. No. La sociedad nueva se tiene que construir sobre el viejo orden, y eso lleva tiempo, Mikhail, entiéndelo. No. Mira, cuando se derrota el orden, al viejo orden, la gente tiene que tomar su libertad, si no la perderán. Mikhail, bueno, Mikhail, eres demasiado estúpido para comprenderlo. Mira, Max, eres un hijo de puta arrogante. Eso es lo que eres. Ay, sí, crees que los trabajadores van a hacer una revolución con tu teoría. La mierda, tu teoría. Mira, la revolución se va a hacer cuando surja la rabia espontánea de la gente. Mira, el instinto por la revolución está aquí, mira. Esos estómagos aquí están. Mira, yo me cago en tus teorías.
Mijaíl, Mijaíl, tú te puedes cagar en mis teorías, pero lo que no puedes venir a hacer aquí es escupir mi piso. Dímelo, límpialo inmediatamente o atente a las consecuencias, Mijaíl. Mira, ahí está. Siempre lo he dicho. Eres un matón. Eres un policía. Siempre lo he sabido. ¿Eh? Yo también. Siempre lo he sabido. Tú eres un eunuco. ¿Eunuco? ¿Qué es eso? Es un deshuevado. Es un capón. Rugió como un animal prehistórico y forcejeamos. Estábamos tan borrachos que no nos hicimos daño. Nos quedábamos recostados, recuperando la respiración. Entonces, Mijaíl hizo lo siguiente. Se levantó como un hipopótamo saliendo de un río. Mijaíl, ¿qué estás haciendo? Estoy mirando que lo está yendo. Mijaíl, eres asqueroso. Me estoy mirando con el Imperio Británico. Mijaíl, te estás mirando en mi calle. Y se quedó dormido. Y yo hice lo mismo. Ese era Mijaíl Bakunin. Yo lo quería expulsar de la Internacional. Pero tiene una defensora. No entiendo cómo los grupos revolucionarios de apenas 6 miembros están amenazándose con expulsarse unos a otros. Sigamos leyendo su periódico. Dicen que el capitalismo ha triunfado. Sí. Es un triunfo que en el mundo haya 795 millones de personas en pobreza extrema, muriéndose de hambre. Sí. Sí. Ahora tienen maravillas tecnológicas y pueden mandar al hombre cada día más lejos en el espacio. Pero la gente que se queda en la Tierra, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué se vuelven alcohólicos y drogadictos? ¿Por qué se vuelven locos, se arman hasta los dientes y cometen terribles masacres? Uy, sí, ahora los políticos, sus políticos henchidos de orgullo dicen que el mundo vive la plenitud de la libre empresa. Bueno, pero ¿son estúpidos o qué? ¿Que no conocen la historia de la libre empresa? ¿Por qué escribí yo El Capital si no fue precisamente porque vi la miseria del capitalismo de la libre empresa? ¿Que no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de los cinturones de miseria de sus ciudades que cada día son más grandes? Eso es el capitalismo. Lo era antes y lo es ahora. Sí, ahora tienen pantallas gigantes con imágenes nítidas de alta resolución. Ven mucho pero no saben nada. ¿Acaso
¿Acaso no leen historia? ¿Qué mierda les enseñan en las escuelas? La gente muere diariamente a intentar cruzar las fronteras. No me hicieron caso hace 150 años cuando les dije: borren esas ridículas fronteras nacionales, no más visas, no más pasaportes, no más banderas, no más aduanas, no más promesas de lealtad a esa entidad artificial llamada nación. Proletarios de todos los países, unidos, hermanos, unidos, hermanos. Ya voy. No tuve en cuenta el ingenio del capitalismo para sobrevivir. Nunca imaginé que hubiera medicinas que mantuvieran vivo al sistema enfermo, como por ejemplo las guerras, para mantener la industria trabajando y volver loca a la gente con los nacionalismos para que se olviden de su miseria, o los fanáticos religiosos que le prometen a las masas que Jesús volverá. Conozco a Jesús, no volverá. Me equivoqué en 1848 cuando predije el fin del capitalismo. Mis cálculos fueron muy optimistas, pero todo muy pronto tendrá que ser cambiado totalmente. La gente no es idiota y no se burlen porque ya pasó y puede volver a pasar, pero ahora en mayor escala. Y los que mandan en los países, ni con su poder económico, ni con su poder militar, podrán evitarlo. ¿Qué va a pasar cuando la gente se den cuenta de que todos son trabajadores y que tienen un enemigo en común? Se van a unir para luchar contra ellos. Hoy, más que nunca en la historia, la gente cruza las fronteras. Las ideas cruzan las fronteras. Algo bueno tiene que pasar con eso. Aún no es demasiado tarde para cambiar. Tenemos una oportunidad. Sé que nada es seguro en la vida, pero ahora sí, estoy condenadamente seguro que podemos cambiar el mundo. Pero tienen que actuar, tienen que moverse. Imaginen que están sentados y que tienen un gran internado y que por eso tienen que estar de pie. Muévanse, actúen. El mundo tiene cosas maravillosas para los seres humanos. Vamos a darle a la gente lo que necesita. Le vamos a dar medicinas, comida, agua pura, aire limpio, árboles, casas agradables para vivir. Vamos a tener pocas horas de trabajo y muchas horas de ocio. No se pregunten si se lo merecen. Todo ser humano se lo merece, pero ya es hora. Tienen que dejar de ver cómo el mundo se cae a pedazos. Hagan a un lado esa terrible apatía. Vamos, hermanos, unidos, hombro con hombro. Vamos a construir una sociedad de libertad y solidaridad. Libertad, solidaridad, igualdad, equidad, justicia. ¡Muera la pobreza! ¡Muere el Estado! ¡Muera la pobreza! ¡Muera el Estado! Les dije que era por poco tiempo. Tengo que regresar. ¡Muera el Estado! ¡Muera la pobreza! ¿Les molesta que les haya provocado? ¿Les ofende? Véanlo de esta forma. Esta es la segunda venida. Cristo no lo consiguió. Marx sí lo hizo.